RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy tenemos la gratísima visita del doctor Abel Salinas Rivas, especialista en política de salud pública, en su momento ha sido ministro de Salud, docente universitario. Le agradezco la gentileza, mi estimado doctor Salinas. No, un placer estar acá esta mañana, José, y la verdad que siempre entusiasmado por estos temas que tienen que ver con la salud pública, ¿verdad? En efecto, el fin de semana nuevamente el presidente de la República, Martín Vizcarra, volvió a exhortar, ¿no? Esta vez a los médicos a incluir en sus recetas medicamentos genéricos para que los pacientes puedan acceder a esta alternativa. Ya previamente, hace poco menos de 15 días, el Ejecutivo envió un proyecto al Congreso para declarar de manera obligatoria la venta de medicamentos genéricos en las farmacias. ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? Este es un tema, no es un tema nuevo, es un tema de larga discusión, ¿no? Pero hasta el momento no encontramos una solución, o es que las normas no se cumplen. Exacto, en realidad el tema del mercado farmacéutico en el Perú pues es absolutamente imperfecto, tiene una gran cantidad de variables y condicionantes. Pero tal vez por la última invocación del presidente Vizcarra, yo quisiera decir que la orden médica sí está ya normado, no solamente por el Ministerio de Salud, sino por el propio Colegio Médico, la prescripción de lo que nosotros denominamos DCI, Denominación Común Internacional, que en buena cuenta corresponderían a los genéricos, y que el criterio del médico es obligado de poner ese DCI y podría agregar en circunstancias muy particulares, muy precisas y eventuales algún medicamento de marca si es que él considera que pudiera tener algún beneficio para el paciente. ¿Y esto por qué? El problema grande, José, es que en el Perú no existe un buen número de medicamentos genéricos de calidad. Lo que tenemos en el Perú son una gran cantidad de copias que tienen el mismo principio activo, pero no necesariamente está demostrado que tienen el mismo efecto en el organismo. A ver, ¿cómo es eso? O sea, de la larga lista de medicamentos genéricos en nuestro país tenemos un número reducido, pero ni siquiera, por llamarlo de alguna manera, son genéricos originales. Así es. Vale, eso es muy bueno, muy interesante. En realidad, nosotros apostamos por los medicamentos genéricos de calidad en muchas partes del mundo, en los países inclusive más desarrollados. La prescripción de los genéricos es mayoritaria, de lejos, mucho más que los medicamentos de marca. Sin embargo, lo que ha ocurrido en el Perú es que las posibilidades que nuestra Dirección de Medicamentos garantice la calidad, por ejemplo, haga las pruebas de bioequivalencia, que quiere decir que el medicamento, ese principio activo, una vez ingresado al organismo, actúa igual que aquel que desarrolló durante muchos años la industria farmacéutica en investigación, porque existen varios componentes que pueden variar su efecto. Inclusive, debería el Ministerio, a través de la Dirección de Medicamentos, decir cuáles son intercambiables. Por el momento solamente se han pronunciado sobre 4 medicamentos genéricos que pueden ser intercambiables. En consecuencia, creo que más allá de insistir, lo cual sería obviamente beneficioso, que también las farmacias privadas tuvieran medicamentos genéricos de calidad en venta. Pero lo más urgente, lo prioritario, es que estos medicamentos genéricos estén donde va la mayoría y los millones de peruanos, que son los hospitales públicos, los establecimientos de salud, la seguridad social, etc. Entonces es el primer compromiso que tiene el Ministerio de Salud antes de ir al final del tema, de ir a ver cuánto se venden las farmacias de genéricos, es asegurar que existan medicamentos genéricos de calidad en los más de 8.000 puntos de venta públicos a nivel nacional, donde acuden millones de peruanos. Y en la actualidad eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo por 2 cosas. Lo primero, porque el sistema de compras en el ministerio está sumamente retrasado. Un tema de gestión. ¿Qué quiere decir eso? La compra, por ejemplo, hay varios mecanismos, pero una de esas es la gran compra corporativa de medicamentos, por ejemplo, genéricos, donde todas las instituciones, sea la seguridad social, las fuerzas policiales, los hospitales militares, etcétera, tendrían que juntar
y el ministerio, el requisito, el requerimiento, y el ministerio debería hacer la gran compra, porque eso significa que una compra masiva puede mejorar los precios, por ejemplo. Sin embargo, la compra corporativa, por ejemplo, del año pasado, del 2018 hasta ahora no se hace. Y estamos ya en la segunda mitad del 2019. De manera tal que cuando se haga, el medicamento comenzará a ingresar en el 2020. Pero eso es muy delicado, ¿eh? Sumamente grave. Claro, porque es un retraso que tiene que ver con salud pública, con atención a pacientes, con el suministro de medicamentos en momentos que más se requieren. Así es, y de eso depende que un paciente, un ciudadano, un conciudadano nuestro, cuide su salud, se recupere o no se recupere. En consecuencia, yo creo que el tema es vital, ahí, en el tema de la compra. Y un segundo aspecto, José, es el tema de la calidad. Tenemos una dirección de medicamentos que técnicamente, por más esfuerzos que quieran hacer las personas que estén ahí, necesitan mucho más tecnología, ser una autoridad sanitaria muy potente como la hay en todos los países, inclusive de los que nosotros estamos trabajando en tratados de libre comercio, donde pueda tener la capacidad de evaluar lo que habíamos conversado al principio, que este medicamento, este excipiente, esta denominación común internacional, este genérico, es de calidad. ¿Y por qué digo eso? Porque en la década de los 90, cuando se liberó el mercado farmacéutico, existía en el Perú, era el lugar donde un registro sanitario tardaba, la dirección de medicamentos tenía una semana para otorgarlo, para estudiar el medicamento, costaba la módica suma de $150. Y después de esa semana existía el silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Si no había tiempo de responder, ya tenían registros sanitarios. Automáticamente. Automáticamente. Eso significó, para que tengamos una idea, de unos 170 registros sanitarios que se trabajaban durante todo un año, pasamos a tener varios miles de registros sanitarios, que evidentemente sin ningún control de calidad. Y esa es la realidad del mercado de medicamentos en el Perú. Muchísimas copias, miles de copias. Ya hay otro tipo, y esos son medicamentos convencionales. Peor aún, más grave el tema, si hablamos de aquellos medicamentos de mayor tecnología, que son los productos biológicos, que también ya, después de un tiempo de estudio, de patentes que tiene la industria por años, vale decir, de exclusividad que tienen antes de que se puedan copiar, existen entonces los biosimilares, que son absolutamente complejos. Sin embargo, eso ya se está utilizando en otros lugares, medicamentos biosimilares, ya no solamente genéricos de los convencionales, pero en el Perú pues estamos sumamente rezagados. De manera que aquí, más allá, yo veo una intención interesante, pero absolutamente insuficiente, de la autoridad en este proyecto de ley, de decir, es que hay que asegurar que los medicamentos estén en las farmacias privadas. Yo no tengo nada que ver con las farmacias privadas, pero evidentemente no tiene ningún impacto, porque el 70-80% de los medicamentos genéricos se comercializan en los puestos, en los puntos de venta públicos. Entonces, estamos yéndonos por la tangente. Ahora, le estamos poniendo énfasis a una mirada en el precio, pero yo quiero detenerme en algo que usted ha señalado y que es sumamente delicado: la calidad de los genéricos que ingresan, ¿no? O la calidad de los genéricos que circula en el mercado. Entonces, la otra pregunta que surge de inmediato: ¿son eficaces estos genéricos? Los genéricos de calidad son ¿Cómo eficaces. podemos saber que son de calidad? Ese es el problema. Esta es una responsabilidad que tiene la autoridad sanitaria. Y yo no quiero responsabilizar personas. Esto es un tema de data de muchos años que no se ha solucionado. Tal vez puedo contarle que en el corto plazo que estuvimos al frente del ministerio, nosotros más bien preparamos un anteproyecto de ley en donde podíamos potenciar y hacer una gran autoridad sanitaria, reguladora, supervisora de medicamentos, de insumos, de alimentos y de tecnología médica, como lo tienen otros países en el mundo, de manera tal que esa autoridad sanitaria potente, no una dirección general, una autoridad nacional capaz de regular, de supervisar, de controlar
la calidad de medicamentos, es a lo que tenemos que abocarnos. Esa es la prioridad. Ahora, la propia ministra de Salud ha declarado en las últimas horas, ¿no?, que frente a esta situación se está buscando la posibilidad de una regulación de precios, ¿no? ¿Esto es posible? ¿O esto es una situación que puede, en lugar de generar una solución, generar un problema? Yo quiero entender, conozco a la ministra y sé de sus buenas intenciones, y yo quiero entender que esto es un titular. No es posible, y de verdad, yo entiendo que puede ser mucho para la gente que tal vez no conozca, decir, van a regular los precios, ya no van a ser los precios del medicamentos tan altos. Eso puede ser una idea interesante, pero no se logra a través de la regulación de precios. Eso, por el contrario, ya tenemos múltiples experiencias, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, que propician más que nada escasez, desabastecimiento y al final encarecimiento del medicamento. En consecuencia, yo creo que eso solamente debe ser un titular. No creo que la ministra, también leí en el titular de la mañana, en un diario de circulación más empresarial, acerca de los medicamentos en las clínicas. En realidad, yo también debo pensar que se trata de los titulares, porque realmente estamos hablando de un grupo de personas que acuden a las clínicas finalmente más favorecidas, o en todo caso los menos desprotegidos. Yo creo que el tema no está ahí, el tema está en los millones de peruanos que acuden a los hospitales, a la seguridad social. Usted vea la cantidad de farmacias o boticas, inclusive de medicamentos clandestinos y adulterados, que es todo otro reto que existen alrededor de los hospitales, donde evidentemente uno va, no encuentra el medicamento y todo el mundo va enfrente, alrededor, en la otra cuadra a tratar de conseguirlo. E inclusive en algunos lugares donde se comercializan medicamentos adulterados. Y eso es más grave todavía, pero otra vez más, no hay capacidad suficiente de nuestra dirección de medicamentos como para poder controlar esto. Ese es el otro riesgo latente, ¿no? Así Si es que no logramos solucionar este problema de inmediato, podemos entrar en un mercado ya de productos adulterados, ¿no? Adulterados, de contrabando. Es decir, por eso yo quisiera entender que es un titular que se ha levantado en un contexto que dudo mucho que la ministra de Salud esté planteando un tema así. No lo creo, o sea, creo que ha salido de contexto. Ahora, el otro tema es que hay en otros países la gran industria, la industria farmacéutica, tiene un nivel, digamos, de participación justamente en ver la política de medicamentos. ¿En nuestro país ocurre eso? En realidad, aquí creo que tenemos un gran problema. La industria farmacéutica en el mundo es muy poderosa, eso hay que reconocerlo. Y entonces, pero hay que sentarse a la mesa. Pero usted imagínense, cuando nosotros participamos en los tratados de libre comercio, cuando se ve el tema de medicamentos, los funcionarios que acuden son de primer nivel porque son funcionarios en los demás países, porque el medicamento está sumamente supervisado. Pero en el Perú, nosotros a veces no tenemos, porque no tenemos esa autoridad sanitaria, y entonces estamos en desventaja hasta para sentarnos en una gran mesa para discutir, porque no tienen capacidad de decisión, porque lamentablemente pertenece a una dirección que, es decir, dentro de la escala de organizativa, pues son funcionarios sin desprestigiar a ninguno, porque técnicamente pueden ser muy capaces, pero sin ninguna capacidad de decisión. Entonces, para sentarse a negociar, pues, y esto significa en el buen sentido de la palabra, y tenemos ejemplos en el mundo. Inglaterra, por ejemplo, desarrolló un programa que se llamaba Meta, donde se sentaba el Ministerio de Salud y la industria farmacéutica, y uno se tiene que poner de acuerdo en las cosas que tienen un fin sanitario, el bien supremo, que es la persona humana. Y entonces todo puede ponerse sobre la mesa, se discute, pero cuidado, que la salud de la población va primero, y pongamos nuestros intereses en que esa salud se mantenga. Entonces sí es posible sentarse a negociar,
pero hay que obviamente tener todos los elementos de juicio, hay que tener todas las capacidades para hacerlo. No hay que cerrarnos la puerta ni ponernos enfrente. Tal vez como anécdota, cuando veíamos el tema de los octógonos para la alimentación de las advertencias publicitarias, cuando nos reunimos, estaba al frente yo del ministerio, y nos reunimos con el presidente de la Sociedad de Industrias, algo que me llamó la atención fue que me dijo, doctor, o en ese caso me dijo, ministro, tenemos varios años en esta lucha, pero nunca había venido al ministerio porque ningún ministro me había convocado. Qué interesante, ¿no? Porque uno puede interactuar con actores directos y que tienen capacidad de decisión y sobre todo de entender un problema y que puede encontrar soluciones conjuntas, ¿no? Así es, y eso es lo que creo que es obligación de quienes nos gobiernan. Entonces, yo creo que para eso están nuestros representantes, no solamente en el Congreso, sino también en el Poder Ejecutivo. Ahora, el otro tema es, frente a esta situación, corremos el riesgo que en algún momento se llegue a un nivel de concertación de precios, a veces soterrado debajo de la mesa. Sí, ese es un riesgo real, o sea, eso es innegable, pero para eso pues hay que tener normas muy puntuales, que tienen que trabajarse desde el Ministerio de Salud a través de esta autoridad sanitaria que nosotros proponemos, reguladora, supervisora de medicamentos, y el propio Congreso de la República, y medir el real impacto y poder negociar este tema. Yo creo que lamentablemente sí, ante las falencias de la otra parte, en este caso el Estado, evidentemente puede haber una concertación de precios. Recuerdo que cuando se hacían las grandes compras corporativas hace alrededor de 10 o 14 años, recuerdo que inclusive se empleó esta estrategia denominada de subasta inversa, es decir, a ver quién por este medicamento que necesitábamos podía ofrecer el mejor precio, el más bajo. Era una subasta inversa, lo cual significó ahorro de varios millones de soles al Perú, pero que evidentemente después de algunos años ya si no hay más ingenio, no hay más creatividad en las normas, entonces probablemente comenzaron a haber muchos medicamentos desiertos, claro, y por lo tanto genera pues un desabastecimiento. Pero eso también puede ser contrarrestado si hay otras modalidades de compra, inclusive compras directamente al extranjero, en licitaciones internacionales. O sea, se puede hacer, hay varios medicamentos, la ley permite y se pueden utilizar, pero yo creo que lo que ocurre es que estamos en una fase en la que nos negamos a discutir el tema, sentarnos a la mesa, y al final el que paga los platos rotos es el ciudadano de a pie, el que se ve afectado porque no tiene el medicamento en su establecimiento. No, y créeme que usted al inicio nos ha revelado algo que justamente es el impacto más directo, ¿no? Que estamos retrasados en las compras, ¿no? Y que no permiten el abastecimiento de medicamentos en hospitales, centros médicos, sobre todo en las zonas más alejadas del país, ¿no? Así es. E inclusive yo recuerdo que en aquel momento pudimos hacer una norma cuando estuvimos en el ministerio para poder movilizar los medicamentos, porque a veces, fíjense lo inaudito, lo increíble de este tema, usted podía tener un stock de un medicamento X en un almacén de alguna región hasta el 2025. Yeah. Y sin embargo tenía un stock crítico a 2 kilómetros en un establecimiento de salud que el medicamento se iba a acabar en 10 días. Pero este medicamento no podía movilizarse de un lado a otro, porque las normas no lo permitían fácilmente. Habían establecimientos que tenían stock por años y había otros que ya no lo tenían para el siguiente mes. Entonces, modificamos esas normas para que hubiera rápidamente un intercambio de medicamentos entre los establecimientos dentro de una red, cosa que entiendo, nuevamente se está variando esa norma y se está restringiendo, se está poniéndole más control, pero al final lo que hace es que el medicamento no llegue al ciudadano al final. Entonces yo creo que hay que pensar mucho este tema. Hay gente que conoce mucho el tema
y hay que buscarlos. Hay que sentarse en la mesa, ¿no? Hay que sentarse en la mesa. Así es. Por la complejidad misma del tema, ¿no? La salud es un tema sumamente complejo. Nosotros en el Perú no tenemos un real sistema de salud, tenemos un conglomerado de financiadores y prestadores que cada uno funciona como quiere, como puede. Y por eso tenemos todas estas inequidades, estas ineficiencias. Una de las cosas que nosotros lanzamos aquella ocasión fue el Gran Pacto por la Salud. Porque fíjese, José, nadie es dueño de la verdad. Y creo que hay muchas verdades en el Perú, pero hay muy buenas intenciones. En consecuencia era ponerlas sobre la mesa, establecer algunas prioridades y ponerse de acuerdo. Y créame que a nosotros nos funcionó muy bien en el corto tiempo que estuvimos en el ministerio, porque comenzó a fluir rápidamente, las prioridades comenzaron a manejarse muy rápidamente. Y creo que eso es algo que el Perú necesita. No lo necesitamos tal vez los que tenemos posibilidades de acudir y pagar por un medicamento, pagar por un servicio de salud, sino millones de peruanos que están esperando que esos servicios de salud, ese tema tan básico que es mantenerse saludable, llegue a ellos. Y yo creo que ese es nuestro gran reto como peruanos. Ahora, para finalizar, el proyecto enviado por el Ejecutivo, ¿usted cree que tenga éxito? La verdad es que lo veo insuficiente. No contempla una serie de cosas, se pone trabas a sí mismo. Esta lista de medicamentos supuestos que debería estar de genéricos de calidad intercambiables. Y además algunos no esenciales, además que puntualizan. Ni siquiera existe la capacidad para determinarlos. En consecuencia, creo que es una medida insuficiente, muy, muy terminal, que rehúye el problema real del problema de medicamentos en el Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.